le decía a mi hermano Manuel, digo, Manuel, venía con un pensamiento, digo, y el Señor no se le pasa que tengo dos mensajes y no se puede predicar. Digo, me voy a subir al púlpito sin saber lo que tengo que predicar esta tarde. Y cuando hablamos de la alabanza, la primera palabra que decían era, tú eres santo. Y la alabanza me confirmaba lo que tenía que predicar en esta tarde. Y es que tengo que decirles que en medio de este mundo lleno de problemas, tribulaciones y pruebas, aún hay un Dios que tiene misericordia y fidelidad para nosotros. Necesitamos tantas cosas de Dios, pero yo creo que lo más importante, o una de las tantas cosas que necesitamos, es la misericordia y la fidelidad de Cristo. Porque muchas veces hemos predicado de que tenemos que serle fiel a Dios. Y es verdad que tenemos que serle fieles, pero yo quiero recordarnos en esta tarde a ustedes de que Dios sigue siendo misericordioso y fidelísimo en el nombre del Señor. Me acordaba de la alabanza que decía que se derramaban y yo veía a gente llorando en esta tarde. Vi a los hermanos quebrantados, mi hermano Antonio, quebrantado ahí, orando en medio de la oración. Mis hermanas orando la oración y derramando el alma. Pero ustedes saben que hay una historia en la palabra, en los evangelios, que hablan de una mujer que entra en la casa de Simón el leproso. Dice la palabra que cuando entra lo primero que hace es derramar un frasco de alabastro sobre la cabeza de Jesús. Pero saben que hay otro pasaje que habla de la mujer pecadora, que dice que cuando está con Jesús, dice que quebranta, que rompe el frasco. Y es que tengo que decir que a veces venimos delante de la presencia del Señor y es verdad que derramamos el alma. Pero en esta tarde yo me he dado cuenta que no hemos venido a derramar el alma, sino a romper este frasco de alabastro y a derramar el perfume que tenemos para darle gloria al Señor. Que bendito sea el nombre del Padre. Porque es muy importante derramar el alma, pero tenemos que levantarnos, tenemos que rompernos delante de Él. Y en esta tarde me venía a la mente aquella crucifixión en la cruz del Calvario. 3 hombres colgados allí en un madero, en una cruz. Pero todos saben que al día siguiente era día de reposo. No se podía quedar ninguno en la cruz, pues era día de reposo. Pero dicen que empiezan a romper las piernas a uno y a otro. Pero cuando llegan a Jesús no pueden romper las piernas porque Él ya ha suspirado. Es que tengo que decirte algo, que a ti el diablo no te puede romper. A ti el diablo no te puede romper este frasco de alabastro. Pero tengo que decirte que aquel que derramó la cruz del Calvario, su sangre preciosa, no la derramó porque un hombre lo rompió, sino porque Él mismo se rompió. Y tengo que decirte que ningún problema te haga romperte, que ninguna circunstancia haga quebrantarte. Pero tengo que decirte que cuando te mostre delante del Rey, rómpete, muéstrame tu corazón, muéstrame tu tierra, que bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que quebrantarnos delante del Señor. Y si nos quebrantamos delante de Él, Él va a derramar y va a quebrantarse con misericordia y con fidelidad. Y vamos a entrar en el mensaje. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. No, yo lo diría más fuerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, necesito que me ayuden en esta tarde. Dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 138, versículo 2. Dice, si me postrare hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Que bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a pedir al siervo en esta tarde, nuestro hermano pastor, que él me presente, porque la palabra ya necesita, pero su siervo joven y torpe necesita que Dios lo utilice y sea lleno del poder del Espíritu Santo. Amado Padre, Señor Jesucristo, tu palabra ha sido leída en esta tarde. Te ruego por tu siervo que tú lo bendigas, Padre. Utilízalo, Dios mío, respáldale. Queremos recibir tu palabra. Háblanos en esta tarde, Señor, y utilízate de Él para hablarnos. Dándote muchas gracias en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia lo confirma muy fuerte, amén. Amén. Y lo primero que dice este versículo es, dice, te alabaré. No, dice, me postraré hacia tu santo templo. Y por eso decía que la alabanza me respaldaba porque hablaba de la santidad. Y yo decía, ¿por qué dice me postraré hacia
santo templo. Dice al Señor, ¿cuál es ese templo al cual no tenemos que postrar? Y el Señor me llevaba al libro de Mateo, capítulo 8. Y vemos que el Señor desciende con una grande multitud desde el monte de la bienaventuranza. Dice la palabra del Señor que un hombre leproso se acerca hacia él. Dice que viene corriendo y cuando lo ve, dice que se tira hecha tierra y se postra su cara al suelo. Dice que el Señor le dice, ¿quieres ser limpio? Y en esta tarde tengo que decirle que todo enfermo quiere ser limpio. Pero el Señor lo primero que dijo cuando este hombre vino delante de él, es que se mostró. Pero ¿por qué se mostró este hombre leproso delante de la persona de Jesús? Vamos a recordar unos cuantos versículos donde dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Como todos sabéis, nuestro Padre Celestial dice la palabra que manda un ángel, el cual es un mensajero, su nombre es Gabriel. Dice la palabra que le dice que descienda a la ciudad de Galilea, a un sitio donde se llama la aldea de Nazaret. Ahí está una sierva la cual se llama María. Dice la palabra que empieza a hablar con ella y le dice que va a tener un hijo. Pero a mí la palabra que me llama la atención es que le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá. Aquí la confirma que este niño que va a nacer va a ser santo. Pero yo no sé si ustedes recordarán aquel pasaje donde dice la palabra del Señor que el Señor entra al templo y dice que cuando llega allí hay un mercader, dice que empiezan a vender palomas y hay tantas cosas que venden dentro del templo. Pero dice el Señor, si vosotros destruís este templo, yo en 3 días lo levantaré. Y es que aquí no estaba hablando del templo, el cual veía la gente, sino se estaba hablando del templo, de su persona, que nadie lo podía destruir. Vemos cómo Gabriel le dice que el niño que iba a nacer era santo, y vemos cómo le dices a estos hombres, los cuales están en el templo, que el santo templo era él. Y es que tengo que decirte que no te tienes que apostar ante ningún cargo, ni ante ninguna persona, ni ante ningún problema, ni ante ninguna tribulación, solamente te tienes que apostar ante uno. ¡Jesucristo, el Hijo de Dios! ¡Amén! No te postres delante de ningún problema, sino póstrate delante de Dios solamente. Dice la palabra, y te alabaré por tu nombre, por tu misericordia. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vemos un hombre el cual desciende de Jerusalén a Jericó. Dice la palabra que en el medio del camino una banda de ladrones le ataca. Dice que le hiere y le quita lo que tiene. Dice la palabra del Señor que desciende el sacerdote y cuando lo ve pasa de largo. Dice la palabra del Señor que desciende el levita y cuando lo ve pasa de largo y lo deja en el camino. Pero dice la palabra que desciende un hombre judío y cuando lo ve dice que se detiene y baja de su cabalgadura. Yo decía, Señor, ¿por qué no separa el sacerdote y el levita? Si el sacerdote es el que en el templo, el que entra en el lugar santísimo para hablar con Dios, y el levita es el que hace los sacrificios dentro del templo. Digo, Señor, esto no me cuadra. Los hombres los cuales administran el templo, que no sé lo que se detienen delante de este hombre herido. Pero si en cambio este hombre judío, el cual ustedes sabrán que el judío y el samaritano eran contrarios. Dice la palabra, cuando el Señor habla con la mujer samaritana, dices, ¿por qué me pides a verte beber si tú sabes que samaritanos y judíos no se tratan entre sí? Pero es que dice la palabra en el libro del Levítico que cualquiera que tocara cadáver no podría ministrar durante 7 días. Es que cuando pasó el sacerdote y el levita era más importante administrar en el templo que ayudar al herido que estaba en el suelo tirado. Pero el judío, como no miraba eso, lo que miraba era que se había movido a misericordia, él tenía que defender la cabalgadura para ayudarle con aceite divino. Pero es que yo no sé si ustedes saben que la palabra misericordia se divide en 2 partes. En la palabra miseri y la palabra cordial. La palabra miseri quiere decir, como todos saben ustedes, cuando vemos a alguien que está pasando por una calamidad o no sabe que está pasando por un momento malo, decimos, ¿qué momento más miserable está pasando? Pero la palabra cordial quiere decir corazón, afectuoso y bondadoso. Y yo tengo que decirte que cuando dejó este hombre de su cabalgadura, él no miró ni su título, ni lo que tenía, ni lo que podía hacer delante de la gente, sino lo que hizo es que él tenía misericordia. Y dice la palabra que cuando lo vio, dice, se movió con afecto, con corazón y con bondad. Y es que tengo que decirte que cuando ayudes a alguien dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no la ayudes para que nadie te vea. Tienes que ayudarle porque se mueva la misericordia dentro de ti, que se mueva la palabra cordialidad, que quiere decir afecto, que quiere decir con corazón y bondadoso. Y si no haces todo esto con estas 3 palabras, tengo que decirte que el Rey de la Gloria te va a dar aceite, te va a dar vino, te vas a poder recobrar en el nombre de Jesús de Nazaret.
misericordia de Dios. Porque la palabra misericordia viene del corazón. Hay más pasajes que hablan de la misericordia. Gracias por tu misericordia. Vemos un hombre llamado Bartimeo. No voy a decir lo que tengo apuntado y me voy a dejar libre por el sentimiento, porque es lo que siento en esta tarde. Dice que estaba el hombre, el ciego Bartimeo. Estaba en el camino detenido. Pero ese hombre estaba cada día y se ponía ahí a pedir limosna. Dice, pues estaba mendigando. Pero dice la palabra que sucede que pasa una grande multitud. Y la palabra del Señor me dice a mí que cuando él empieza a escuchar ruido, este hombre empieza a preguntar y dice, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es este griterío? Y los hombres que iban allí, que estaban ahí, le decían, es que Jesús el Nazareno es el que pasa. Cuando este hombre, el ciego Bartimeo, dice la palabra que se entera que es Jesús el que pasa por ese lugar, dice la palabra que empieza a clamar y le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos le decían que se callaran, pero él seguía gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Es que tengo que decirte, aunque te digan que te calles, aunque el diablo te diga cállate, que no vale, que no sirve, tengo que decirte que el Rey de la Gloria está ahí para escucharte y mandar a sus siervos y decir, levántate, que el maestro te llama, levántate, ten ánimo, que él está, que tú puedes venir. Grita la iglesia, aleluya. Iglesia de San Tomé, el Señor tiene misericordia para vosotros. Dice la palabra en el nombre de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tengo que decirte que solamente los que crecen y maduran en el Señor y maduran en misericordia son aquellos que pueden coger la misericordia. Tú quieres que la gente sea misericordiosa contigo, pues crece en misericordia. Quieres que los demás, cuando te vean un momento malo, tengan misericordia contigo, pues tú también seas misericordioso. Dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos se darán misericordia. Que bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos misericordia. Pero dice la palabra que el Señor no solamente tiene misericordia para nosotros, sino que también tiene fidelidad. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, cuando el siervo Juan, el Señor lo lleva al cielo, le dice, y entonces mira el cielo abierto, y hay un caballo blanco, dice, y el que lo montaba tenía en su vuelo grabado el fiel y el verdadero. Pero yo no sé si ustedes se acordarán que había en la cruz del Calvario un soldado, y cuando le hincan la lanza en el costado le dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y es que tengo que decirte que solamente los problemas van a detectar si tú eres fiel o no eres fiel. El problema, el horno de la prueba es el que vas a detectar si eres oro o si no eres oro. Solamente la prueba, solamente la tribulación es el que va a ver que eres fiel. Y tengo que decirte que si tú eres fiel, el Señor va a ser fiel contigo. Hay muchos hombres en la palabra que son probados por medio de la fidelidad. Vemos un hombre en el libro de Génesis, el cual se llama José, hijo de Jacob, y vemos que el cual tiene un montón de hermanos, pero dice la palabra que él era el más pequeño. Dice la palabra que su padre le regala una túnica de colores. Pero dice la palabra, como ustedes saben, que este joven, por causa de sus sueños y por causa de su comunión con Dios, es murmurado y es envidiado por sus hermanos. Primero vemos cómo sus hermanos lo critican, vemos cómo sus padres lo critican, vemos cómo luego lo venden, vemos cómo luego es esclavo de Potifar, vemos cómo luego es encarcelado. Pero tengo que decirte que nuestro Señor es tan fiel, nuestro Señor es tan grande, porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el verdadero, Él es el eterno. Y tengo que decirte que José era metido en una cisterna, era apresado, pero tengo que decirte que el propósito de Dios era tan grande con él, que la fidelidad de Dios tiene que estar con él. Y tengo que decirte, dice en el libro de Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en ti. Pero dice la palabra
Y el Señor me recordaba por medio de un hombre grande de Dios, que a veces queremos ser fieles y el Señor tiene esa fidelidad para nosotros, pero vemos el problema muy grande, Tony. Este grande problema que se postra delante de nosotros y decimos: Señor, yo no puedo, yo solo no puedo enfrentar a este problema. Y el Señor le decía a Gedeón, porque este grande hombre de Dios era Gedeón, le decía: tú no te preocupes porque yo te voy a dar el ejército. Dice la palabra que le ha dado un ejército numeroso, no me acuerdo si son 22.000, no recuerdo bien ahora, pero dice la palabra que empieza a hacerse pequeño ese ejército hasta que llega a 300, y con 300 hombres solamente Gedeón pudo vencer el ejército que estaba en contra de él. Tengo que decirte que es verdad que estamos pasando por momentos muy difíciles, que al igual a lo mejor el pastor no sabe el problema que estás pasando, a lo mejor tampoco, Señor, ni usted sabe el problema que yo estoy pasando, pero tengo que decirte que el Dios que tenemos es muy grande, la fidelidad de Dios es muy grande. ¡Aleluya! Te amo, Señor. Levante las manos los que aman al Señor y dicen un potente amén. Un potente aleluya. Un potente, gloria a Dios. Qué bien se predica con una iglesia así y con una megafonía buena. Se predica a gusto, ¿eh? Qué bien, gracias, Espíritu Santo. Aquí hay más, hay mucho más para decir, porque he estado tiempo apuntando cosas, pero la misericordia y la fidelidad de Dios es la que nos va a dar, pero necesitamos postrarnos delante de Él. Dice que Jairo tenía a su hija enferma. Dice que era un hombre alto, principal de la sinagoga, que tenía dinero, era un hombre que elocuenciado por los demás, era un hombre el cual lo tenía en estima todos los que había en la sinagoga, pero dice la palabra que no encontraba solución para su hija enferma. Pero dice la palabra que va a buscar en busca de Jesús. Dice la palabra, y cuando lo vio, esto me llama la atención, dice, y cuando lo vio, se postró. Esto es bonito, pero también es algo que no está bien, porque se postró cuando lo vio. Y es que, pastor, no puedo sentir libre, ¿me dejas? En que después me mates. Es que hay cristianos que solamente se postran hasta Dios cuando ven cosas. ¡Qué bueno! Cuando ven prodigios, cuando ven señales. Pero tengo que decirte, no te muevas ni por prodigios, como dijo mi hermano José. No te muevas por sentimiento, muévete por conocimiento. Porque habrá días que no sientas al Señor, pero con el conocimiento tú sabes que Dios existe. Tú sabes que Dios está en tu hogar, Dios está en tu matrimonio, Dios está con tus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Yo me la estoy gozando. Me la estoy gozando. Mira, hijo, y me voy a atrever. ¿Por qué no? A ver, estoy en la iglesia. Si estuviera en otro lado, me pelen, que me digan lo que quieran. Ponlo esta de aquí arriba. Ponlo. No sé cantar, pero yo lo voy a cantar. Vamos a apagar las luces. Y con ese